El 22 de octubre de 2023, la oposición venezolana realizará una elección primaria para escoger al candidato opositor que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo al cronograma establecido por la Comisión Nacional de Primarias, las postulaciones de candidatos se harán entre el 24 de mayo y el 23 de junio. Por esta razón, las precandidaturas actuales no son necesariamente las definitivas porque pueden haber declinaciones o alianzas. Sin embargo, hasta el momento hay 12 personas que se perfilan como candidatos. Por el Partido 20 Venezuela, María Corina Machado. Por Primero Justicia, Enrique Capriles. Como independiente, Benjamín Rauseo. Por Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. Por Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas. Por Voluntad Popular, Freddy Superlano. Por Fuerza Vecinal, Elías Sayek. Por Acción Democrática, Carlos Prosperi. Por Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano. Por COPEI, Roberto Enríquez. Por La Causa R, Andrés Velázquez. Y como independiente, Tamara Adrián. En este video abordaremos minuciosamente la biografía y trayectoria de cada uno de estos precandidatos. Te invitamos a verlo hasta el final. Pero antes recuerda que en este canal de YouTube Reencuentro Histórico tenemos ya 3 videos en los que exploramos de forma profunda la vida de María Corina Machado, Benjamín Rauseo y Enrique Capriles. Te invitamos a verlos una vez termines de ver este video. Recuerda también suscribirte para ver más contenido similar y mantenerte informado. Dicho eso, empecemos con los candidatos. María Corina Machado tiene 55 años. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello. Hizo una maestría en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Trabajó en Valencia en empresas de partes automotrices. Fue profesora de Gerencia de Recursos Humanos en la UCAP. Fue parte de las juntas directivas de empresas Sivensa y de la Asociación Sinergia. Fue parte de la red de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Participó en el programa de Políticas Públicas y Liderazgo en la Universidad de Yale. Fue cofundadora de la Fundación Atenea y presidente de la Fundación Oportunitas. Fue también cofundadora de Súmate, una ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos. En 2010 fue electa diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Fue coordinadora del Grupo Parlamentario Independiente y miembro del Comité de Política Interior. Fue candidata a la elección primaria opositora del 2012, quedando de tercera por detrás de Enrique Capriles y Pablo Pérez. Luego de perder la primaria, funda el Partido Político 20 Venezuela, un partido de centroderecha que promueve el liberalismo económico, el anticomunismo, el antichavismo y el capitalismo. Entre sus propuestas para Venezuela están privatizar PDVSA, las empresas de Guayana, los hoteles y las empresas de telecomunicaciones, reducir la burocracia, volver a tener un Congreso bicameral con Senado y Cámara de Diputados, eliminar la reelección presidencial y limitar el periodo presidencial a 5 años, y adicional a esto ya presentó a su equipo de asesores económicos y su plan de estabilidad y fuerte crecimiento expansivo. Enrique Capriles tiene 50 años. Estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Luego hizo una especialización en Derecho Económico en la UCAP e hizo un posgrado en Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela. Paralelo a sus estudios universitarios, trabajó en el CENIAT. Luego trabajó en 2 firmas jurídicas y en las empresas de su familia. A finales de los años 90 se unió al partido político COPEI, siendo electo diputado del Congreso Nacional en 1998, convirtiéndose con 25 años de edad en el presidente más joven de la Cámara de Diputados y vicepresidente del Congreso. En 1999 abandonó COPEI y en el 2000 fue cofundador de Primero Justicia. Ese mismo año, en las elecciones regionales, fue electo alcalde del municipio de Baruta del estado Miranda y reelecto en 2004. En 2008 fue electo gobernador del estado Miranda al vencer a Diosdado Cabello en las elecciones regionales. Su gestión estadal se enfocó en 5 pilares: educación, salud, seguridad, vivienda y empleo. En 2012 fue candidato en las elecciones primarias de la oposición, ganándolas y convirtiéndose en el candidato que enfrentaría a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012. Su campaña presidencial tuvo el eslogan "Hay un camino". En las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, perdió ante Chávez con una diferencia de 1.599.828 votos. Luego de perder las elecciones presidenciales, se presenta nuevamente a la gobernación del estado Miranda, siendo reelecto al vencer a Elías Jagua. Pero como unas semanas después se anunció la muerte del presidente Chávez, se convocaron nuevas elecciones presidenciales y Capriles se presentó nuevamente como candidato enfrentando al vicepresidente Nicolás Maduro. En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el CNE anunció que el vencedor fue Nicolás Maduro, pero la gran cantidad de irregularidades del proceso llevaron a Capriles a no reconocer los resultados y a pedir un reconteo de los votos que nunca se realizó. A pesar de las arbitrariedades electorales del oficialismo, Capriles se ha mantenido siempre en defensa de la ruta electoral.
Al ser anunciadas las primarias presidenciales de la oposición para el 2023, el partido Primero Justicia inició con 3 precandidatos: Juan Pablo Guanipa, Carlos Ocariz y Enrique Capriles. Pero luego de una consulta interna, el partido escogió con una amplia mayoría a Enrique Capriles como su candidato nuevamente. Entre las propuestas de Capriles están: invertir en la educación, reactivar los parques industriales con la finalidad de reducir las importaciones e impulsar un plan de infraestructura nacional que estimule el empleo, revisar el estado de las tierras expropiadas y reactivar el campo venezolano, apoyar a los pequeños y medianos emprendedores otorgando facilidades para acceder a créditos productivos e incentivos fiscales para las nuevas inversiones. Adicionalmente, Capriles se opone a la propuesta de María Corina Machado de privatizar PDVSA. Benjamín Rauseo tiene 62 años. Nació en Musipán, estado Monagas, pero se mudó a Puerto La Cruz en su niñez, donde le tocó trabajar duro para ayudar al sustento de su familia. Trabajó como limpiabotas, pregonero, muchacho del mandado, vendedor de hallacas, carretillero, ayudante de minero, mesonero y chofer de gandola y de taxi. En su adolescencia inicia su carrera artística como cantante. Luego se muda a Caracas, donde estudia locución y arte dramático. En 1985 gana el Premio Nacional de Dramaturgia por su obra El crimen no paga. Y ese mismo año, en el marco de su tesis para obtener el título de profesor de teatro, crea el personaje El Conde del Guácharo, que le da fama mundial y lo convierte en uno de los mayores exponentes del stand-up comedy en Venezuela. Inicialmente, sus shows fueron presentados en el programa televisivo Super Sábado Sensacional por Venevisión, así como en locales nocturnos. Además de su carrera artística, ha desarrollado una ascendente carrera como empresario. Las 26 empresas de Benjamín Rauseo forman un conglomerado que recibe el nombre de Guácharos Enterprises Corporation y abarca sectores como salud, hoteles, agricultura, alimentos, productos de limpieza, vinos, telecomunicaciones y parques temáticos. En cuanto a su educación, obtuvo los siguientes títulos: licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela, abogado por la Universidad Santa María, maestría en Ciencias Penales y Forenses por la Universidad Bicentenaria de Aragua y doctorado en Educación por la Universidad Nueva Esparta. Su ingreso a la política se produce en el año 2006, cuando se presentó como candidato de la oposición apoyado por el partido Piedra, pero finalmente se retira de la contienda. En 2008 fue candidato a la gobernación del estado Anzoátegui, quedando tercero con el 3,3% de los votos. En 2023 se presenta como candidato independiente a las primarias presidenciales de la oposición. Entre sus propuestas para Venezuela están: tener en Venezuela una justicia imparcial y sin presos políticos, mantener las mejores relaciones con la Fuerza Armada Nacional, fortalecimiento de la clase media y de la pequeña y mediana industria, así como el sector agroalimentario con créditos a largo plazo, y fortalecer las garantías jurídicas que permitan crear confianza para atraer inversiones al país. En cuanto a su propuesta educativa, plantea que cada venezolano tenga un oficio o profesión, destacando la importancia de los valores y principios. Manuel Rosales tiene 70 años. Nació en Santa Bárbara, estado Zulia. Estudió Derecho y Administración en la Universidad de los Andes y realizó especializaciones en Administración, Gerencia y Recursos Humanos. Inició su trayectoria política ingresando en el partido político Acción Democrática, ocupando distintos cargos juveniles dentro del partido. Fue auditor interno del Consejo Municipal del municipio Colón del estado Zulia para el periodo 1973-1974, concejal principal de Santa Bárbara del Zulia en el municipio Colón por el periodo 1979-1982, diputado principal a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia para el periodo 1983-1994. Fue alcalde de Maracaibo desde 1996 hasta el 2000. Acción Democrática lo seleccionó como candidato a gobernador del Estado Zulia para las elecciones de 1998, obteniendo el 44% de los votos, pero siendo derrotado por el gobernador Francisco Arias Cárdenas de la Causa Radical. Tras desacuerdos con el liderazgo regional de Acción Democrática, poco después de las elecciones de gobernador, funda el partido Un Nuevo Tiempo en 1999. Un año después, para las elecciones regionales del 2000, emprende una segunda candidatura a la gobernación, ganando esta vez con el 51% de los votos, y en 2004 se reelige con el 54% de los votos. En 2006 se postuló a las elecciones presidenciales. En ese momento, los 3 principales precandidatos de la oposición eran Manuel Rosales, Julio Borges y Teodoro Pekov, y se iban a realizar unas elecciones primarias que organizaría la organización Súmate. Pero 4 días antes de las primarias, los demás candidatos declinaron su candidatura en favor de Rosales, por lo que el 3 de diciembre de 2006, Rosales se enfrentó a Hugo Chávez, quien lo venció con una diferencia de más de 3 millones de votos.
Luego de perder las elecciones presidenciales, se presentó por segunda vez a la alcaldía de Maracaibo, siendo electo, pero durando pocos días en el cargo debido a la persecución política que Chávez emprendió en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, por lo que huyó del país y se mantuvo bajo perfil por casi una década. El 15 de octubre de 2015 regresa a Venezuela, siendo arrestado en el aeropuerto de Maracaibo. Estuvo apresado en la sede del SEBIN en Caracas y liberado finalmente el 31 de diciembre de 2016. Un año después, anunció su cuarta postulación a la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero perdiendo debido a la alta abstención. En 2021 se presenta por quinta vez a la gobernación del Zulia, ganando esta vez con el 56% de los votos, por lo que actualmente está ejerciendo el cargo. Manuel Rosales no ha presentado públicamente su candidatura a las primarias opositoras de 2023, pero tanto en las encuestas como en las redes sociales su nombre es uno de los más sonados. Está por verse si se postula finalmente o decide apoyar a otro candidato. César Pérez Vivas tiene 66 años. Nació en La Grita, estado Táchira. Estudió Derecho en la Universidad Católica del Táchira. Trabajó como asesor jurídico de varias empresas y también ejerció la docencia universitaria. En su juventud se hizo militante del partido político COPEI. Entre 1984 y 1989 fue diputado de la Asamblea Legislativa del Táchira. Entre 1989 y 1998 fue electo 3 veces diputado al Congreso de la República. En el 2000 fue electo de nuevo como diputado a la Asamblea Nacional, culminando su periodo en 2005. En 2008 postuló su nombre a unas elecciones primarias realizadas de forma exclusiva en el estado Táchira, hechas por los factores políticos adversos al presidente Hugo Chávez a fin de escoger el candidato a disputarse la gobernación del estado. Ganó dichas primarias y compitió entonces por la gobernación del estado Táchira, ganando con el 49,46% de los votos. Se apartó de COPEI y luego fundó el partido político Concertación Ciudadana. En 2022 fue el líder del movimiento por el referendo revocatorio, que junto a 2 organizaciones civiles más propuso activar ese mecanismo constitucional para revocar a Nicolás Maduro, pero esta iniciativa fue obstruida por el Consejo Nacional Electoral. A mediados de 2022 anunció sus planes de presentarse a las elecciones primarias opositoras de 2023. Entre sus propuestas plantea cambiar el periodo presidencial a 5 años sin reelección, la doble vuelta presidencial, fomentar el Estado federal, instalar un Congreso bicameral, pasar del modelo de economía comunista y mafiosa a una economía social y ecológica y reivindicar la ética de la función pública. Freddy Superlano tiene 46 años. Nació en la ciudad de Barinas, estado Barinas. Ingresó en su juventud a Acción Democrática, ya que sus padres pertenecían a este partido político. Su profesión es ingeniero de sistemas y licenciado en Geografía e Historia. En 2004 abandonó la política, pero 3 años después volvió a trabajar con una asociación civil llamada Redes Ciudadanas, donde conoció al líder Leopoldo López, intercambiaron ideas y posteriormente ingresó a las filas de Voluntad Popular. En 2015 fue electo diputado de la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. En 2018 fue presidente de la Comisión Permanente de Contraloría. Compitió por la gobernación del estado Barinas en las elecciones regionales de 2017, pero perdió ante Argenis Chávez. En 2021 lo intentó nuevamente, pero luego de ganar las elecciones por un estrecho margen, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los resultados y anunció su inhabilitación política a ejercer cargos públicos. A pesar de dicha arbitrariedad, Superlano decidió que lo más importante no era que él mismo fuese gobernador, sino que el chavismo fuera derrotado en dicho estado por primera vez desde la llegada de Chávez al poder. Por esta razón, y en un acto de desprendimiento admirable, decidió apoyar a Sergio Garrido cuando se repitieron las elecciones, obteniendo una victoria muy valiosa al vencer al chavismo en el estado natal de Hugo Chávez. Anunciadas las elecciones primarias opositoras de 2023, quien se perfilaba como candidato del partido político Voluntad Popular era Juan Guaidó, quien llegó a ser el líder indiscutido de la oposición desde 2019 cuando se juramentó como presidente interino. Pero su persecución política y posterior huida hacia los Estados Unidos proyectan a Freddy Superlano como candidato de Voluntad Popular.
Elías Sayek tiene 36 años y es descendiente de inmigrantes libaneses. Ingresó a Primero Justicia en 2005, a la edad de 19 años. Es abogado egresado de la Universidad Metropolitana. En dicha universidad también obtuvo una especialización en Administración y Gerencia de Empresas. En 2012 fue coordinador social del comando de campaña del candidato Enrique Capriles. Fue candidato a la alcaldía del municipio de Latillo en las elecciones regionales de 2013, pero perdió ante el candidato de Voluntad Popular, David Smolansky, por una diferencia de poco más de 4.000 votos. En 2017, su partido Primero Justicia se abstuvo de participar en las elecciones regionales, por lo que Elías Sayek se retiró del partido y se postuló como independiente, venciendo con el 52% de los votos y juramentándose ante la Asamblea Nacional Constituyente. En 2021 fue cofundador del partido político Fuerza Vecinal, junto a los alcaldes de Chacao, Baruta, Maneiro y Lechería. En 2021 fue reelecto como alcalde de Latillo con el 71% de los votos. Carlos Prosperi tiene 45 años. Su padre fue alcalde del municipio Juan José Rondón del estado Guárico por el partido político Copey. Prosperi estudió Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Inició en política desde temprana edad, ingresando en 1997 en la campaña del entonces diputado Eduardo Manuit del partido Patria para Todos, para las elecciones regionales de 1998, quien finalmente ganó la gobernación de Guárico, apoyado por el entonces candidato presidencial Hugo Chávez. En 1999 ingresó al partido Acción Democrática. Fue electo diputado suplente en las elecciones parlamentarias de 2010 por el estado Guárico. Ese mismo año, en las elecciones regionales convocadas tras la muerte del gobernador William Lara, Prosperi fue candidato de Acción Democrática a la gobernación de Guárico, recibiendo también el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática. Dichas elecciones las perdió de forma contundente, obteniendo solo el 22% de los votos frente al 77% que obtuvo el candidato del PSUV, Luis Gallardo. En 2015 fue electo diputado de la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. Tras la intervención judicial del Tribunal Supremo de Justicia Acción Democrática, se mantuvo en la facción de jure liderada por Henry Ramos Ayub. El 13 de septiembre de 2022, en el marco del aniversario de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub anunció la candidatura de Carlos Prosperi a las primarias opositoras de octubre de 2023. Su plan de gobierno cuenta con las siguientes propuestas: aumentar el salario mínimo, eliminar el IGTF, crear un fondo para resarcir daños morales y sociales a jubilados y pensionados, incorporar tecnologías y digitalización para brindar eficientes servicios públicos, apoyar al emprendimiento y al sector privado, diversificar la economía y recuperar la infraestructura educativa y hospitalaria. Delsa Solórzano tiene 51 años. Estudió Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Central de Venezuela. Fue profesora de la Universidad Santa María y de la UCB, donde dictó las cátedras de Derecho Penal y Criminología. Fue dirigente de la oposición venezolana al gobierno de Hugo Chávez desde los inicios de su administración, siendo una de las fundadoras del Partido Solidaridad y una importante dirigente de la Coordinadora Democrática. En 2004 se une al partido Primero Justicia. En 2006 fue dirigente de la campaña electoral del candidato presidencial Manuel Rosales, luego se retira de Primero Justicia y se une al partido Un Nuevo Tiempo. En 2008 persiguió sin éxito la candidatura a la alcaldía del municipio de Latillo en el estado Miranda. En 2018 renuncia a Un Nuevo Tiempo y funda el partido Encuentro Ciudadano. Fue electa diputada de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2015. En enero de 2023 anunció su candidatura a las elecciones primarias opositoras de 2023. Entre sus propuestas para Venezuela están: garantizar seguridad jurídica a la libre empresa y a la propiedad privada, privatizar las empresas básicas, dar una batalla jurídica por la Guayana Esequiba, crear el Ministerio para el Adulto Mayor, eliminar la reelección indefinida y liberar a los presos políticos. Roberto Enríquez tiene 54 años, es politólogo. En las elecciones municipales de 1999 fue electo concejal del municipio Sucre del estado Miranda y reelecto en 2004. Es presidente nacional de la facción de jure del partido Copey y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Luego de un proceso de consulta interna, el partido Copey eligió a Roberto Enríquez como candidato a las elecciones primarias de la oposición de 2023.
Entre sus propuestas para Venezuela están cerrar el Banco Central de Venezuela para crear una junta monetaria y evitar que los políticos de turno impriman billetes para financiarse, reducir la cantidad de ministerios y que los trabajadores de esos ministerios eliminados pasen a trabajar en el sector privado, diversificar la economía venezolana para depender menos del petróleo y seguir el ejemplo de la política petrolera de Noruega, que implica ahorrar el superávit. Está en contra de la ideología de género, el aborto y el matrimonio homosexual, y adicional a esto anunció que su principal asesor económico es el economista Steve Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins. Andrés Velázquez tiene 69 años. Fue dirigente estudiantil. Tras formarse como técnico electricista, trabajó en la fábrica de tubos de la Siderúrgica del Orinoco a partir de 1973. En 1979 asumió la presidencia del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares. Siendo líder sindicalista, ingresó en el partido La Causa Radical. En 1984 es electo concejal del municipio Caroní del estado Bolívar. En 1989 se convierte en el primer gobernador electo del estado Bolívar, el cual gobernó entre 1989 y 1995. Fue candidato de la Causa R en las elecciones presidenciales de 1983, 1988 y 1993. Fue electo diputado de la Asamblea Nacional para los periodos 2001-2006 y 2011-2016. Fue el candidato opositor a la gobernación del estado Bolívar en las elecciones regionales de 2017, en las cuales el CNE anunció su derrota por estrecho margen, pero Velázquez declaró que hubo fraude. Andrés Velázquez es el candidato del partido político La Causa R para las primarias opositoras de 2023. Tamara Adrián tiene 69 años. Nacida como Tomás Mariano Adrián Hernández, es una persona transgénero. A los 3 años de edad comenzó a darse cuenta de que había un desajuste entre su género externo y el interno. Sus padres la llevaron a tratamiento psicológico tratando de orientar a su hijo para que aceptara un género que no era con el que se sentía identificado. Según Tamara, presionada por los estándares sociales, se casó y tuvo 2 hijos. Después de muchas luchas y cumpliendo con todas las etapas del proceso de reasignación, que incluyó vivir por lo menos 2 años haciendo todo como mujer, logró su reasignación sexual en Tailandia en el año 2002. Regresa a Venezuela y el 14 de mayo de 2004 pide ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el reconocimiento de su identidad, dado que su nombre legal es Tomás Adrián. Hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Tamara Adrián es abogada graduada en la Universidad Católica Andrés Bello y doctora en Derecho Comercial de la Université Panthéon-Assas de París. También es profesora de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Metropolitana. En 2009, luego de presentar al entonces alcalde Leopoldo López la propuesta de ordenanza de no discriminación en el municipio Chacao, Tamara Adrián se une al recién fundado partido político Voluntad Popular, donde se propone continuar su proceso de defensa de los derechos LGBT en el campo político. Fue electa diputada de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2015, por lo que se convirtió en la primera congresista transgénero en Venezuela y la segunda de todo el continente americano. Es también representante de la red de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales de Venezuela. Ahora que ya vimos la trayectoria y propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales opositores, la pregunta es para ti. ¿Quién crees que sería mejor como presidente de Venezuela? Déjanos tu opinión en los comentarios.